nombre es Ana María Vliegend-Hart. Es un nombre holandés de abuelos que llegaron de colonos un poco a esta zona, Osorno, otros a Gorbea. Y quiere decir Vliege, volar, y Hart es corazón. Y por ahí puedo decir que mi corazón se conecta y vuela con la naturaleza. Y así empezó un poco el Parque Catalapi, que es desde el aula y desde darme cuenta, trabajando con adolescentes, darme cuenta que lo que más los motivaba y lo que más les entusiasmaba era tener estas aventuras de giras de estudio un poco bien alternativas hacia la naturaleza. Y para lograrlo eso, tenían que trabajar todo el año para juntar la plata. Tenían que hacer ventas de dulces, lavados de autos, show, lo que quisieran, pero tenían que juntar la plata porque no podían llegar a fin de año con el cheque para pagar el pasaje y todo. Y veníamos, varios de los años fue el viaje desde Santiago, en tren, todavía me acuerdo, en tren hasta Temuco, y en Temuco tomar una micro no muy moderna, no muy buena, y partir hacia Conguilleo. Y ahí pasar una semana haciendo excursiones, jugando en el agua del lago, y después salir a hacer los senderos. Y era maravilloso, y de ahí quedé con la... Además de que en esa época, te estoy hablando de hace 45, 50 años atrás, ya se sabía que habían problemas ambientales globales. Se empezó a hablar en esa época del cambio climático. Como en los años 80, por ahí será. En el año 1979. O sea, mi marido es científico ya, entonces siempre tuve mucho contacto con los científicos. Entonces siempre se comentaban estos temas. Y en esa época lo que pegó muy fuerte fue la capa de ozono, la destrucción de la capa de ozono. Y el cambio climático no se sabía, o sea, se sabía, los científicos sabían, pero nada más. Y bueno, la preocupación por los problemas ambientales que ya se veían claritos por todas partes me hizo estar muy atenta a esos temas, más mi experiencia docente de profesora y de contacto con la naturaleza. Y en esa época, entonces, en el año 90, dejé el aula propiamente tal y me dediqué a trabajar de voluntaria y en proyectos por temas ambientales. Ahí me volví verde, o sea, ya era verde, pero hace 40 y tantos años que me volví verde. No de activismo de colgarme de las chimeneas, ni de llevar pancartas y hacer marchas. Eso no ha sido nunca mi estilo. Pero sí entregar antecedentes y que la gente, los jóvenes, los adultos, los niños, tomen sus propias decisiones. O sea, cuando tú le das los antecedentes a las personas, no son, digamos, todos somos inteligentes, y 2 más 2 hace que las personas empiecen a pensar y a darse cuenta que hay algo fundamentalmente malo en la relación del ser humano con la naturaleza. Wow, qué bonito esa noción del el volverse verde de verdad. Con el SEA estamos en proceso todavía, es algo lejano todavía, yo creo. Es cuando más uno empieza a poner los pies en la tierra y las manos en la tierra, yo creo. O empieza a hacer actividades en concreto. Qué lindo. Y eso, entonces el Parque Catalapi tiene 30 años, habías dicho. Compramos en el año 1993, o sea, estamos en el 2023, son justo 30 años, pero lo que compramos fue un pedacito, 25 hectáreas, de bosque muy intervenido, muy degradado, muy en mala calidad. Es bosque templado valdiviano, pero que había sido explotado para sacar leña durante muchos años, y después ganado.
Y al principio la familia vivíamos en Santiago, no había teléfono, ni siquiera celulares ya. Claro. El camino era pésimo, la ruta 5 no estaba entera pavimentada y era una vía, ¿ya? Entonces era peligroso, caro, y los pasajes de avión eran carísimos. Entonces al principio, durante los primeros 10 años, fue dejarlo tranquilo, que la naturaleza empiece a hacer cercos. Nosotros desde Santiago, en el Parque Catalapi, un cuidador, un guardaparque con su familia, y las indicaciones para el guardaparque era que no entren las vacas de los vecinos, armar los cercos y cuidar. Y de a poquito empezar a conocer el terreno, la vegetación, y desde la distancia nosotros veníamos en los veranos. Y así entonces empezamos de a poco a hacer los senderos. ¿Ya tenían una visión de lo que querían hacer en el parque? Mira, teníamos un sueño, pero así como súper lejano, súper difuso, ¿ya? Mi marido por hacer investigación, por conocer mejor el bosque, una hija por hacer conservación, planificación del territorio, y yo para hacer educación. Entonces, al principio, este sueño súper difuso, no teníamos plata, o sea, no somos gente de que tener un negocio que financia la conservación, ¿ya? Entonces, teníamos que trabajar de Santiago y veníamos los veranos y nos dedicábamos a cuidar la tierra, el bosque, los arbolitos. Y fue maravilloso ver cómo iban respondiendo y creciendo. Entonces, 30 años atrás, en esas idas y venidas de los veranos, plantamos unos alerces, plantamos unas araucarias, unos raulís, que no son del ecosistema, ¿ya? Pero que ha sido una experiencia súper linda verlos cómo crecieron. Y hace poco hice estas araucarias que plantamos, hace poco hice una publicación de un Instagram, no sé si lo vieron. Creo que sí lo vi, sí, que estaban más grandes ya. Es que este verano, hace poco, las araucarias son árboles dioicos, que tienen los sexos separados. Entonces, por primera vez, una de las araucarias, hay 3, una de las araucarias dio la piña donde se van a formar los piñones. Y eso se ve desde abajo. Entonces, hace poquito le vi los piñones y dije, mira, pero aquí vamos a ver si es que la naturaleza nos quiere regalar los machos para el polen. Y empecé a mirar los machos a los lados y efectivamente hay por lo menos uno. El otro todavía no sabemos el sexo de la otra araucaria. O sea, tuvieron que pasar 30 años para que uno supiera qué sexo tenían los árboles. Y crecen súper lento. Mi mamá tenía una araucaria pequeña cuando yo era chiquita y no ha crecido casi nada. No le debe gustar el clima, el suelo. Sí, estaban maceteros. No, por eso. Ahí no va a crecer nunca. Ahora pusimos unas aquí donde vivimos, aquí en Pucón, en Los Nevados, y deberían crecer un poco más. Hay que tener mucha paciencia, me parece. Mira, para ser verde hay que tener paciencia. Sí, y tolerancia. Y persistencia, porque el cambiar las conductas y los valores de las personas es bien difícil. Sí, toma harto tiempo. Y eso se ha visto aquí en Pucón, tenemos el lago contaminado y eso va a ser un proceso súper largo. Pero, o sea, depende cómo uno lo mire. Si lo miras en términos de los tiempos humanos, es un proceso largo. Pero si lo miras en tiempos de la naturaleza, los cambios que está haciendo el ser humano son muy rápidos. Es que demasiado rápidos. Sí. ¿Ya? Eso en la naturaleza, en forma natural. O sea, el cambio climático y la acumulación de CO2 que estamos inyectando en la atmósfera es, no sé, en 30 años, 40 años. O sea, ya se sabía desde el punto de vista científico, pero ahora los gráficos lo confirman. Totalmente. Sí, es demasiado rápido. Bueno, quería volver al Parque Catalapi. Había dicho que
Entonces tiene selva valdiviana, es como la vegetación que uno puede encontrar ahí. Bosque templado valdiviano con influencias norpatagónicas. Ok. Porque el clima ya es valdiviano, toda la vegetación del bosque valdiviano. Con mucha lluvia. Con mucha lluvia, disminuyendo rápidamente también la lluvia. Uh-huh. La curva, el gráfico va cada vez disminuyendo. Cuando llegamos nosotros era como 2.500 milímetros anuales, 30 años atrás. Ahora vamos como en 1.500. Qué terrible. Había leído que no se sabía, al extremo más sur de Chile no se sabía cómo iba a ser el cambio climático. Se creía que en algunas partes podía aumentar la lluvia. Pero claro, todo eso hay que ver. La verdad es que no tengo así como para ponernos a analizar el cambio climático sector por sector, región por región chilena ya. Pero lo que está pasando en el sector de la carretera austral, el kilómetro 18, además nosotros estamos en un microclima. Uh-huh. Estamos metidos entre dos cerros a la orilla del mar, entonces entran los vientos cargados de humedad, entran desde el mar y se meten entre estos dos cerros y ahí está el Parque Catalapi. Entonces, además el Parque Catalapi tiene casi un 40% de más lluvia que lo que dice oficialmente el observatorio que hay en el Tepual. Ok, por ese microclima. Es un microclima, sí. Y tiene ríos también, me imagino. Tiene un estero, un río que alimenta, de ahí saca el agua, la APR, el agua potable rural de la zona, saca agua para abastecer a como 800 familias. Y no es un río grande como los ríos del sur, pero es uno de los esteros interesantes. Uh-huh. Y había dicho que el inicio hace 30 años estaba bien modificado, ¿no? ¿Había un aserradero o cómo fue? ¿Se había cortado leña? Como se usaba antes y como todavía se usa en algunas partes, es en media. El dueño del bosque le da el derecho a un mediero a ir a cortar los árboles y sacan lo más fácil, lo más valioso, lo que tiene para la leña principalmente, lo que da más poder calórico. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, nunca había sido cortado todo a tal raza y habían dejado atrás los árboles que tienen menos valor, menos poder calórico. Por ejemplo, los canelos. Uh-huh. Entonces, en el bosque del parque, cuando compramos, todavía habían canelos grandes. Uh-huh. Canelos grandes no se puede decir viejos porque los canelos no llegan a muy viejos. Se mueren, crecen rápido y se mueren rápido. No sabía. Estos son 300, 400 años. O sea, un canelo de 300 años es un don canelo. Viejito y ya está de repente con el viento se caen. Pero habían sacado todos los coihues grandes, todos los mañíos grandes, todos los ulmos grandes, ¿ya? Los melí. Ahora el ecosistema típico es un bosque de mirtáceas. Uh-huh. Entonces están todas las mirtáceas que son el arrayán, la luma, ahí se me fue, el melí y la murta. Okay. Entonces esas son las 4 especies y esas 4 crecen lentas. Las 4 especies son muy aromáticas pero crecen lento. Entonces los arrayanes grandes también dan mucho calor, mucha leña buena, sí. Las lumas lo mismo. Entonces esos los grandes los habían cortado. Okay. Qué triste porque los mañíos son tan lindos, por ejemplo. Nosotros no, donde vivimos no hay mañíos, pero quisiéramos plantar uno por ahí. Son mañosos para crecer. Sí. Crecen lento. Entonces, claro, los grandes que habían, árboles hermosos, pero de crecimiento lento, muy buena madera. Entonces, mañíos todavía hay pocos allá, muy pocos. Hemos plantado nosotros unos pocos, pero crecen lento. Y entonces en esos 30 años se ha recuperado, ¿no? Sí, bueno, esa es la maravilla, pues esa es la maravilla que en estos 30 años dejó de ser
un bosque totalmente degradado. Y nosotros siguiendo casi los mismos caminos de las vacas, las rutas de las vacas que tenían todo pisoteado, fuimos armando de a poco senderos y en este momento es una red de senderos preparados y mantenidos especialmente para educación. Entonces, no es plano, no hay casi nada plano. Es todo como un pañuelo arrugado, que si lo estiras es mucho más superficie, y este pedacito era así también, y es así todavía, con muchas pendientes, subidas, bajadas, un arroyito, unas vertientes por aquí, el río por allá, y entre medio microhumedales que impedían el paso. Entonces nos hemos demorado años en llegar a recorrer y a armar todos los senderos. Y es una red de senderos y entre medio donde habían lugares donde habían sacado toda la vegetación. En este momento lo que hay son pequeñas estaciones de trabajo. ¿Ya? De repente unos asientos, unas mesitas, entonces caminamos por el bosque un rato y después llegamos a un clarito donde hay unas mesas y unos asientos y ahí conversamos con los visitantes, qué es lo que han visto. Van siempre con una tarea, con alguna indicación de qué es lo que vamos a ir mirando en esa excursión. Entonces se hacen pequeñas excursiones muy entretenidas y muy didácticas que van aprendiendo a reconocer especies, las relaciones entre las especies. Y la naturaleza siempre es maravillosa en el sentido de que si vas mirando, aparecen, no sé, pues de repente una ranita, de repente metes un pie en el agua y no sé, pues te cambia, te da sorpresas la naturaleza, que te hace algún pájaro del bosque que te sale, que te asusta. El chucao, por ejemplo, que no vuela, anda por el suelo y que grita muy fuerte. Sí, si uno está cerca, te deja sordo. Claro. Y bueno, esos son los momentos en que tú como guía aprovechas de comentarles que, bueno, cuando el chucao te canta por el lado izquierdo es mala suerte, cuando te canta por el lado derecho, y un montón de leyendas y de... Qué lindo. Y, ¿qué quería preguntar? Bueno, el nombre, el Parque Catalapi, viene del helecho, ¿no? Claro, es un helecho que es el único... o sea, hay dos helechos, son tres helechos que son de la misma familia, los Blechnum. Sí. Y uno es muy abundante en el sur cuando hay harto sol y humedad, que es el costilla vaca. Están por todos lados. Y hay otro que es el mismo Blechnum, pero chiquitito, diminuto. ¿Ya? Que también cuando están las condiciones hay praderas enteras y no crece nada más porque este tiene una champa de raíces impresionante que no deja que crezca ninguna otra cosa. Y después está el Catalapi, que es el único que tiene un tronco, no es un tronco en realidad, es un rizoma. Pero es el único helecho que tiene un rizoma y las hojas son... que no son hojas tampoco, ¿no es cierto? Según los botánicos hay que usar los términos correctos, sí. Pero claro que tiene como un raquis, un centro, y de ahí la textura es bien diferente y el hábito de crecimiento también es diferente. Entonces, siendo de la misma familia que el costilla de vaca, es bien distinto y es más escaso, es más mañoso, digo yo. Necesita semi-sombra. Más mañoso. Mañoso, sí. Y tiene que ser lugares donde hay buena luz, pero no pleno sol. Ahí se mueren. Y mucha sombra también se mueren, ¿ya? Tiene que ser medio. Sí, por eso, si son regodiones, son mañositos y, bueno, en algún momento también dije igual que nosotros, porque no dejamos que entre cualquier persona. Ese es un privilegio del que está cuidando. Si dejas que entre todo el mundo y no te lo cuidan, entonces, ¿qué? Claro. No estás cuidando. Sí, es parque privado. Parque privado para la conservación y para la educación y la investigación científica. Sí. Y estas son las tres cosas que se hacen ahí, ¿no?
Sí, había visto. Y que hacían salidas, me parece. Hoy me dieron tantas ganas de inscribirme a esos, que tenían talleres de educación ambiental o de formadores de educación ambiental, me parece. Sí. Salías con colegios. Bueno, son todos los programas que tenemos. Mira, mañana en la exposición que hago aquí en el Congreso del Centro Internacional de Desarrollo para la Educación Sustentable, ahí hago por eso ando aquí. Me invitaron a hacer una presentación de qué es lo que somos, qué es lo que hacemos en el parque. Así que ahí tengo una presentación PowerPoint que yo creo que va a quedar en línea, que la pueden, no sé, después lo pueden conectar para que la gente que quiera saber más que lo mire. Pero sí, hacemos, en términos de educación, hay que educar a todo el mundo. Sí, hay que tanto a adultos como niños pequeños, sí. A todo el mundo. Entonces, educación ambiental es para todo el mundo y tenemos una variedad de programas de educación ambiental para escolares. Para escolares los vinculamos al currículum. Entonces, van a hacer la excursión allá, pero esa excursión tiene objetivos de distintos niveles y de distintas asignaturas, pero así buscados explícitamente, que el profesor que vaya puede decir, anotar en su libro de clase, y yo cumplí este objetivo en esta excursión, con una indicación previa, qué es lo que puede hacer antes de ir a la excursión el profesor y qué es lo que... Porque durante la excursión lo que pasa es que las personas se interesan en el tema, pero no lo alcanzan a aprender todo. Entonces, antes les ayudamos un poquito que sepan a qué es lo que van, que no es un paseo, no van a ir a correr nomás y jugar, que también queremos que jueguen, que es muy importante, especialmente para los adolescentes y para los niños chicos. O sea, para todo el mundo es importante que jueguen, ¿ya? Pero además cumplen una serie de objetivos del programa oficial de estudio. Eso es para los escolares. Y después atendemos a pues estudiantes de magíster que quieren, que no puede ser pura teoría, tienen que ir a probar sus instrumentos, a ver qué es lo que, a entender las dificultades de hacer investigación de campo, por ejemplo. Sí. Que tú puedes tener todo muy bien calculado. Nada sale como uno esperaba. Nada sale como lo esperabas y de repente estás en lo mejor de tu experimento, de tu medición y te das cuenta que te faltó, no sé, pues un papel para medir el pH, no sé, que te falló. Batería, o la batería no funciona. O estudiantes de turismo que tienen que aprender a guiar a los turistas. No pueden, o sea, tú no puedes ensayar solo, tienes que tener ahí, tener la experiencia. Y después a los investigadores les ayudamos, les apoyamos con la logística. Tienen que tener electricidad, necesitan comida, necesitan instrumentos, apoyo, necesitan una escalera para subirse a la parte alta o necesitan palas para llegar a las raíces. Entonces apoyamos la investigación científica. Qué bueno, o sea, se puede ir a hacer una investigación de cualquier cosa, ¿no? De animales o de plantas, de hongos. De todo lo que pueden encontrar en el bosque templado valdiviano. ¿Hay animales? ¿Se puede ver, por ejemplo, pumas, huiñas? Huiñas, ¿saben? sí. Tenemos todo un sistema de cámaras trampa, donde es ya de varios años. Y con esas cámaras trampa en el parque han encontrado huiñas, huiña melánica y huiña de la habitual, huiñas con su cría. O sea que ya están arranchadas, ya están, hicieron hogar por ahí porque andan con cría. Zorro, pudú escaso. Hemos visto pudú, pero hay muchos perros. ¿Y se les meten los perros también? Sí, esos son un drama. Porque las cámaras trampa lo que más detectan de vida silvestre de mamíferos son precisamente perros. Perros. Y para eso habría que hablar con los vecinos, ¿o no? ¿Pueden ser perros sueltos también? O sea, perros sin dueño. También. Pero en general son perros de los vecinos. Pero en el campo todavía no existe esa conciencia de que los perros, o sea, de la ciudad es peor, porque de la ciudad van a botar los perros al campo. Sí. Y los vecinos del campo todavía no tienen esa conciencia de que los perros son un problema y los gatos lo mismo.
Ahora, a mí me ha costado explicarle a mis papás que el gato hay que tenerlo dentro de la casa. Y ellos pensaban que uno llegaba a vivir ahí al bosque y el gato iba a estar fuera libre. Y ahora hay un concepto que se llama gatos indoor, de tenerlos adentro. O si salen con una campanita. Por último, sí. Por último, ¿no es cierto? Pero claro, la campanita le avisa a los pajaritos que, que anda por ahí. Que anda por ahí. Sí. Y tú me preguntabas por puma. Y cuando llegamos 30 años atrás, efectivamente nuestro guardaparque vio un par de veces, no mucho, pero vio un par de veces y se sabía de que el puma llegaba hasta los vecinos a matar cordero. Sí. Porque estamos entre el Parque Nacional Alerce Andino y el mar. Y es una zona de pequeños propietarios agrícolas de subsistencia. Ahora ha cambiado, pero totalmente. Pero ellos tenían sus corderos y sus vaquitas y llegaba el puma y les mataba. Y todos los años se sabía de que había llegado el puma. Y nosotros nunca tuvimos puma, nuestro guardaparque lo vio, pero nos dejaron marcas en un árbol, como todos los felinos. Los pumas tienen que limar sus uñas, afilar sus uñas. Sí. Entonces nos dejaron un árbol marcado. Así que esa es una de las excursiones que llegamos hasta el árbol y no le decimos a los chicos qué es lo que es. Tienen que descubrir ellos algo, porque esa es parte del encanto, yo creo, que dejarlos que descubran ellos. Entonces, lo que sí tenemos son huellas, de un librito de huellas, y las huellas construidas en una masilla especial en una tablita. Entonces pueden ellos ver el tamaño de la huella y les damos un pie de metro y tienen que medir en el árbol y según la altura a que están las marcas, entonces tienen que llegar y después podemos ver cuáles son los posibles mamíferos que podrían haber hecho eso. Entonces ahí vemos perros. No, los perros tienen otro tipo de uñas, no las pueden esconder, entonces puede ser un perro. No, ya no es un perro. Y por el tamaño. Entonces al final llegan a la conclusión que era el puma. Y eso debe ser fascinante pensar que pasó un puma por ahí. Claro también. que por ahí anda el puma. Sí, eso es lo genial de las cámaras trampa también, que uno le muestran que hay seres que uno ni siquiera se habría imaginado que estaban por ahí. Claro. Y que no se ven y no los vas a ver. Con las cámaras trampa también hicieron un grupo científico, hizo una investigación de los monitos del monte. Y resulta que durante mucho tiempo se creía que el monito del monte estaba muy en peligro porque había muy poco. Lo que pasa era que no sabían dónde y cómo poner las cámaras trampa para pillar a los monitos del monte. Claro. Porque si las pones en el suelo, los monitos del monte casi no andan en el suelo. Entonces, a raíz de una investigación científica que hicieron sobre el monito del monte, por ahí nos quedamos con buena información, con fotos, con todo el conocimiento y armamos un paquetito didáctico con un pequeño video sobre los monitos del monte, con fotos de ahí del Parque Catalapi, también con fotos de otras partes. Y después está en la página web del Parque Catalapi, porque después tenemos que hablar de eso. Pero está todo ahí gratis para que el que quiera lo vea. Sí. ¿Ya? Sí, estaba viendo la página web y había mucho material. Sí. Me entretuve una semana entera mirando todo lo que había. Sí. ¿Y viste lo del monito del monte? Que me parece que sí. Los videos, el material, que también tenían como guías de reconocimiento, no de reconocimiento, pero todos los mamíferos, las plantas, los insectos. Fichas de especie. Fichas de especie. Publicaciones también, que me gustó que estaban en castellano, que no eran en inglés, que uno las podía acceder y leer. Bueno, hay de todo, pues, en inglés, en castellano. En alemán sí que no han publicado nada. Ese es otro mundo. Sí. Entonces, al final el paquetito didáctico vinculado con el currículum consiste en un video de 10 minutos, algo así, 7 estaciones en que van el monito del monte a lo largo del año y la investigación que se hizo allá y cómo cuidar el monito del monte. Y después entonces una parte de interactivo en que
cada 2 minutos, por ejemplo, el video para y para seguir hay preguntas y respuestas. Y es increíble cómo los chicos y los grandes se entretienen respondiendo y fijándose. Y si no pueden responder, una típica, por ejemplo, es ¿dónde guarda el monito del monte el alimento extra para pasar el invierno? Entonces las alternativas serán en las orejas, en la cola, en la guata. Sí. ¿Y dónde lo guardan? En la cola, ¿cierto? Claro. Y la cola se va agrandando. Claro. ¿Con mucho. toda la grasa? ¿O? Sí. Es la grasa que les tiene que durar para todo el invierno, que son varios meses. Y el animalito es tan extraordinario, son chiquititos, pesan creo que 30 gramos, algo así. Pero baja la temperatura del cuerpo en el invierno al punto que llega a 4, 5, 6 grados. Y si tú tomas algo en tu mano de 4, 5, 6 grados, es casi una bolita de hielo. Y así sobreviven casi sin metabolismo durante varios meses del invierno. Wow. Y lo que pasa entonces cuando cortan el árbol y cae el árbol y hay una cosita dormida, fría, los agricultores creen que son ratones o que están muertos. Y si está frío lo tratan de calentar y de alimentarlo y con eso lo terminan de matar porque estando vivo el animalito va a consumir su reserva de alimento de la cola. Entonces y después eso está con planificaciones de aula vinculadas al currículo, a varias asignaturas. Entonces el profesor hace algo primero con los monitos, después lleva al curso a su excursión, donde no ven los monitos, porque los monitos en el invierno están dormidos en el invierno, y en el día se están escondidos. Entonces no los ven, pero ven dónde viven, qué comen en la primavera, en el verano, qué comen para el invierno, dónde hacen sus niditos, y les hacemos que construyan un nidito con los elementos de la naturaleza y que lo pongan por ahí, que lo pongan como donde le podría servir a algún monito del monte. Lo lindo es que hasta yo creo que tanto niños, niñas aprenden como profesores también, ¿cierto? Claro, los profes. O sea, a ver, aquí le voy a hacer un aterrizaje en la realidad a las escuelas de pedagogía, pero a los profesores de castellano o de básica les enseñan lenguaje y los verbos y la estructura de una oración, pero no le enseñan con la naturaleza del ecosistema o de la realidad ni con los problemas ambientales. Entonces, en general, la formación inicial docente es muy deficitaria en términos de naturaleza. No tienen idea. O sea, la mayoría de los docentes en Chile no saben cuáles especies son exóticas y cuáles son nativas. No tienen idea. No tienen idea. Que ya esos son conocimientos básicos, pero es real. Sí, mucha gente no sabe eso. Y la educación ambiental es esencial, pero también quería preguntarte ¿por qué? O sea, ¿cuál es la relación entre naturaleza y educación? Mira, el ser humano para estar bien necesita vivir en un ambiente que el ambiente esté bien. Si está todo contaminado, todo agresivo, todo sucio, todo cemento, al final la persona no tiene esa noción, esa conciencia de que depende del agua. ¿De dónde viene el agua? Abren la llave y sale agua. Van al supermercado y compran cosas empaquetadas con tinturas, con preservantes, que no son sanas ya, y en este proceso se empobrece. O sea, te estoy dando toda la conexión del ser humano con la naturaleza. Entonces, si no logramos entender que somos naturaleza y que para vivir bien necesitamos que la naturaleza esté bien, vamos a seguir destruyendo como estamos haciendo ahora y como estamos empezando a sufrir las consecuencias. Pero si no tenemos mejor conciencia
de cómo cuidar la naturaleza, esto va a ir de mal en peor. Entonces no puede ser eso. Claro. Y por otro lado, tampoco podemos dar puras malas noticias, porque tantas malas noticias y tantos problemas, al final la gente piensa, oye, yo ya tengo problemas con mi pareja, día a día, con mis hijos, con mi plata, con mi casa, ya no quiero más problemas, y además es tan grande que no lo puedo solucionar, así que chao con la cuestión ambiental. Entonces ese mensaje de repetir las puras malas noticias no es lo propio, lo importante, lo interesante que debemos hacer como educadores ambientales. Es al revés, tenemos que ir mostrando la dependencia esencial que somos naturaleza, pero al mismo tiempo ir mostrando las maneras cómo vamos a cambiar, cómo está cambiando el mundo, porque está cambiando rápidamente, y esas buenas noticias es lo que tenemos que dar. Y tengo aquí unos gráficos. Con esto voy a terminar mi presentación mañana. No sé si lo voy a alcanzar, pero quiero que lo veas, los gráficos. Ahí podemos después ponerlo también en nuestras redes. Claro, la presentación entera si quieres. ¿Dónde lo...? A ver, espérate, tengo en el... Es muy cierto eso de las malas noticias. Y eso son las noticias. Las noticias, después lo buscamos con calma y te lo muestro. Pero tú sabes cuál es la transformación energética del mundo, considerando promedios de todas partes, ya no son curvas ascendentes, son curvas exponenciales. Cómo está cambiando, la rapidez con que está cambiando las fuentes de energía del ser humano, promedios mundiales. Y son curvas exponenciales como van subiendo. Y por otro lado, la investigación científica también en el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el informe 6, que lo llaman el reporte 6, dan las indicaciones de cómo lograr rápidamente el cambio. Y la primera recomendación que hacen es disminuir la producción del metano. Y eso significa que tienen que tapar las chimeneas de donde sacan el petróleo. Esa es la fuente principal de metano. Y eso es fácil de hacer. Es cuestión de un par de leyes y pasarle multas a las petroleras que tienen mucha plata. Claro que la plata también la usan para hacer lobby, para que no les pasen esas multas. Claro. Pero eso significa, es cuestión de poco tiempo. Ya les va a llegar. Pronto les va a llegar. Sí, se demora, pero sí les va a llegar. Pero les va a llegar, ya. Y con eso, con esa... bueno, y también el metano tiene distintas fuentes de donde llega a la atmósfera, ya. La más importante es el de las chimeneas del petróleo. Sí, también se había visto desde el espacio, creo que en un país, ahora perdí el nombre, pero era en Asia Central, donde se veían las nubes de metano que salían de una fábrica y decían que era impresionante la cantidad, que se les llama flare, creo que en inglés, que son los escapes de metano, me parece. Sí. Y que esos se tapan nomás. Bueno, deberían dejar de quemar también combustibles fósiles. Claro, pero la quema de combustibles fósiles termina en CO2 en el aire, que es menos activo para destruir... para calentar. Para calentar. La atmósfera, el CH4, el metano, es mucho más activo para calentar. Sí. Entonces, por eso, a raíz de la investigación científica también saben eso. Y te dicen, mira, si ustedes tapan todas las liberaciones de metano, se disminuye el cambio, el aumento de temperatura en promedio mundial 0,5 grados. Que es mucho. Es mucho. Sí. ¿Ya? Entonces, les va a llegar a los... Y entre medio, por otro lado, todo lo que se ha progresado en la obtención de energía renovable. Sí. También están los gráficos de cómo en los últimos 10 años han pasado a ser curvas exponenciales. También. Sí. En la disminución de los costos que tenían, ¿cierto? Esa es otra. El valor de producir electricidad a partir de
fuentes de ¿Renovable? renovables, sí, ha ido disminuyendo y calculan que de aquí al 2030 ya va a ser mucho más barato producirlo con fuentes renovables. Y Chile está siendo líder en el tema de del hidrógeno verde. Entonces, ahora, claro, la producción de hidrógeno verde hay que hacerlo con cuidado también y con precauciones. No es cuestión. Chancho. Claro, tienen que gastar la plata para hacerlo bien. Sí. Igual hay algunos efectos negativos. O sea, el hecho de estar vivos, nosotros ya contaminamos y ya producimos. Pero si lo hacen bien, pueden disminuirlo muchísimo. Hacerlo bien hecho. Sí. Sí, bueno, esas son las buenas noticias, ¿no? Esas son las buenas noticias y eso está pasando y está pasando rápidamente en 10 años. Mira, hay una página web de donde saqué todos esos gráficos, ¿ya? Es el Rocky Mountain Institute, rmi.org. RMI, lo voy a anotar. ¿Y ahí están los gráficos? Ahí están los gráficos. Hay que bucear adentro de la página, sí. O sea, no es lo primero que te van a mostrar, pero ahí están los gráficos. Bueno, y en esta onda también de buscar las buenas noticias, porque de verdad creo que son muy importantes para mantener la esperanza y el entusiasmo, si lo estamos logrando. Para no quedarse paralizado. Exacto. Para no terminar con ecofobia, que no me hablen más de la cuestión, ya estoy chato. Sí. Estoy chato con todos los problemas de la vida que tengo, entonces más encima no me tiren encima este problema que no tiene solución. Y eso es falso. Sí tiene solución. Sí. Y se está logrando. Y está mejorando. Entonces es muy importante desde el punto de vista educativo compartir las buenas noticias. ¿Y las hay? Claro, es como en una escala, ¿no? Para niños pequeños uno no puede llegar y ponerles todas las malas noticias. Primero tienen que crear esa conexión con la naturaleza, sentirse parte de ella, conocerla, maravillarse. Y después, claro, todos tenemos que ser conscientes de las cosas que están mal. Claro. O sea, no hay que ser ingenuos tampoco, que va a ser fácil y que va a ser así de la noche a la mañana lo vamos a lograr. No, eso es falso. ¿Ya? Pero que se puede, claro que se puede. Y en la educación es como que se necesita lo que le llaman el cambio de paradigma, un poco. En dos cosas. Una es hacerlo más integral, no puras especialidades que nunca miran el panorama general. Eso por un lado, o sea, esta separación en asignaturas y en especialidades. Está bien, gracias a eso el conocimiento científico ha progresado y se sabe mucho, está bien hacerlo, pero ¿cuándo, en qué momento en el sistema educativo te hacen mirar el panorama completo? Uno se pierde ahí, se mete como en una lupa y se va al detalle y no vuelve. No vuelve. Entonces en la educación ambiental precisamente uno de los puntos es mirar el conjunto de la sociedad, de la naturaleza, y de la economía. O sea, tampoco, también hay que considerar la parte económica. Sí. Porque si no tienes los recursos para parar la mesa. A mí me pasa que como estudié ecología, le decía al Seba, pero me doy cuenta que la economía tiene tanto que ver con estos impactos que vemos a diario y yo no sé nada de economía. Entonces pensaba, ¿por qué no me habrán enseñado, aunque sean las cosas más básicas de economía, para que yo entienda de dónde viene el Producto Interno Bruto, por qué es necesario el crecimiento económico? Esas cosas no las entiendo todavía. Y a los economistas que les enseñen las cosas básicas de naturaleza. De la naturaleza, sí. Pero mira, no hay ningún sistema que te pueda enseñar todo eso en tu vida, porque el conocimiento es tan infinito en este momento. ¿Ya? Entonces, el cambio de paradigma en educación, y que lo han hablado mucho tiempo en educación, es la motivación, el interés. Cuando a ti te interesa un tema, si te das cuenta que necesitas saber más economía, buscarás la manera de hacerlo. Hoy en día el tío Google es maravilloso. Sí. De verdad que es maravilloso. Sí, si uno sabe dónde buscar, encuentra todo. Tienes que tener el criterio para saber dónde y cómo buscar. Y después ver si tener el criterio para darte cuenta que si lo que estás leyendo tiene visos de lógica o es todo mentira. Claro, si es fiable hasta cierto punto o no. O no, tus fuentes de información.
Y por eso que se necesita la educación, po. Cerebros pensantes, lógicos, interesados. Y eso se logra, según yo, lo primero es contacto con la naturaleza. Sacar, y ese es el cambio de paradigma, sacar a los escolares de las 4 paredes del aula y de la pura teoría. Y no soy yo solamente la que lo digo. Claro. Encontré una cita está en inglés, pero es la segunda advertencia a la humanidad de un grupo de 15.364 científicos que desde cada uno de su ámbito sintetizaron. Esta es una cita del año 2017 por ahí en mi publicación, en mi presentación también lo tengo, lo digo, que hacen 13 recomendaciones súper generales para la humanidad, para que cambie y para reducir la miseria del cambio y del desastre. Y hacen una recomendación para educación. Todas las recomendaciones son súper generales, ¿ya? Que hay que reducir la población, que hay que cambiar las fuentes de energía, y todas son de ese toque. Y hacen una recomendación para educación. ¿Y sabes cuál es? ¿Cuál? Llevar a los niños más educación en la naturaleza. Esa es la única recomendación que hacen para educación, ¿ya? Y esto es del año 2017 y yo la encontré ahora durante la pandemia. Y dije, pero aquí está mi refuerzo científico. Sí. Estos son 15.364 científicos que dan una recomendación para cambiar el paradigma, como dices tú, ¿ya? Y es llevar a los niños a la naturaleza y a los adultos que la aprecien también. Claro, sí, pues no, desde pequeños tenemos que ir, pero después cuando adultos no tenemos que olvidarlo tampoco. Pero y ahí es donde empiezan los detalles, a rellenar ese cuadro, en el sentido que cuando los niños crecen en la naturaleza, terminan siendo adultos que la cuidan y que la aman, ¿ya? Y eso uno lo ve claramente en personas alrededor mío, que uno les pregunta, ¿por qué te gusta la naturaleza? ¿Por qué quieres protegerla? Y siempre cuando era pequeña, me llevaban a acampar y por eso generaron ese lazo. Sí, y eso ya no son casos aislados, estudios de casos anecdóticos, esos son investigaciones, síntesis que han hecho educadores que van rellenando ese cuadro. Pero estos son los científicos del planeta, digamos que tienen sus reuniones y sus proyectos, ¿no es cierto? Pero que llegaron a esa conclusión para educación, y es cierto. Si la gente, los niños que crecen en la naturaleza, llegan a ser adultos que la cuidan. ¿Y tú has visto eso? ¿Has visto un cambio o algo, un impacto que genera en niños y niñas el estar en la naturaleza? ¿Lo has podido presenciar? Mira, no tengo ninguna investigación científica porque no, o sea, yo decidí hace años que no me interesa dedicarme a probar científicamente y tener datos, porque caigo en lo mismo que decíamos que era en el pedacito chico, ¿ya? Entonces pero sí sé muchas citas, todas estas citas que tú dices de gente que es efectivo, eso es. Y hay otras evidencias más grandes, de grupos más grandes que lo han revisado la literatura y tienen, no sé, pues 2.538 papers que prueban eso. Claro. ¿Ya? Sí. Entonces, volver a repetir eso no tiene sentido, si se sabe que es así. Entonces, a eso estoy dedicado, que promover la educación ambiental al aire libre, contacto con la naturaleza. Es bonito, es entretenido, se puede, no se necesita un catalapi para hacerlo. Hay parquecitos, hay árboles, hay placitas por aquí, en todo el sur de Chile hay bosques bonitos. Lo único que se necesita es llegar con buenos programas educativos, ¿ya? Porque no es ir a
a un bosquecito y decirle, ya, apréndete, este nombre científico es este, y este es este otro, y este es este otro, y al final quedan chatos con nombres científicos. Claro. Entonces no es esa la estrategia. Déjalos que descubran relaciones, que descubran un bichito, no sé, un matapiojos saliendo de su ninfa, por ejemplo, que son esos pequeños momentos y esos pequeños descubrimientos que te hacen darte cuenta de la maravilla que hay en un zancudo. Sí. O sea, imagínate un zancudo que es capaz de volar, de pillar su alimento, de estar vivos de hace cuántos millones de años que viven los insectos. No sé, son 400 millones de años, o sea, los humanos no estábamos ni como embriones, ni en formación, nada. Entonces, cada uno de esos bichitos es una maravilla. Y me recuerdo que ahora fue el Festival Reino Fungi en Pucón. Ay, tienes otro. Y estábamos en salida a terreno, ¿no? Entonces éramos un grupo grande, mayoría de adultos de un promedio desde, no sé, 80 años hasta los más jóvenes, 19, por ejemplo. Y parecíamos niños pequeños corriendo por el bosque, todos buscando hongos, preguntándole a la profesora o a la guía. Y ahí yo pensé que es como que volvimos a ser niños un poco. Y todos maravillados aprendiendo y preguntando cosas bien, quizás básicas, no importa, pero aprendimos un montón. Exactamente. Sí, bonito. Y dentro de todo esto juega un rol muy importante, creo que las emociones, ¿no? También. O uno se le quedan en la memoria los momentos que a uno lo conmovieron de cierta forma. Sí, bueno, durante la pandemia inventamos este segundo curso de educación ambiental que tiene que ver con cómo aprende las personas, porque tenemos un cerebro maravilloso que tiene ciertas particularidades y una de ellas es que está conectada la parte del cerebro que registra las emociones, está conectada con la parte del cerebro que guarda en memoria. Cada una de estas partes tiene su nombre, que no es necesario sabérselos para darse cuenta que hay distintos segmentos del cerebro que tienen una función súper específica y súper interesante y que cuando funcionan la parte que detecta la emoción, primero detectas la emoción y esa parte de tu cerebro se conecta con la memoria, donde está y se conectan entre las dos con una tercera parte que es donde está el centro de la lógica y del razonamiento. Y cuando eso sucede muchas veces, ese camino y esas conexiones neuronales se fortalecen y quedan como automáticas. Y al final hay partes del cerebro que funcionan en automático. Igual como tú aprendes a manejar, por ejemplo, o a navegar o a escribir, que termina siendo automático. Entonces, cuando has estado en esa situación de conexión de la parte emocional con la parte de la memoria, con la parte lógica, y ese camino queda tan pavimentado que al final tu cerebro te lo trae a colación, te lo presenta en bandeja. Te sale más fácil esa relación, ese pensamiento, esa conexión de la emoción con la memoria. Y te lo guarda, pues te queda guardado. Y así como doy el ejemplo de esas tres partes de la glándula de las emociones, con el centro de la memoria, con el centro de la lógica. Eso sucede con, no sé, pues, lo que ves, cómo te impacta, cómo te emociona, cómo lo recuerdas y cómo lo conectas. Y lo que escuchas, y lo que hueles, y lo que tocas con las manos. Entonces, llegar a ese punto en que los chicos, por ejemplo, juegan en el bosque, y se empapan su cerebro y quedan esas conexiones hechas. Eso le dura para toda la vida. Entonces, efectivamente, las emociones son casi más importantes que la racionalidad. Las decisiones se toman primero por una intuición. Y puede que lo que sabes te ayude a tener más o mejores intuiciones, pero la primera decisión es pura intuición.
Sí. Y después uno a veces toma decisiones y dice, las tomo mal, por ejemplo, y dice, es porque las pensé demasiado y no seguí mi intuición. Y justo hoy día me apareció una frase que decía que era de Humberto Maturana, pero no estoy segura si era de él al final, que decía algo como, no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Y en la educación ambiental, eso es muy importante, más que no sacas nada con saber mucho si no lo relacionas con la vida, si no lo relacionas con tu conducta, con lo que quieres hacer de tu vida y de tu sociedad. Entonces, estoy de acuerdo con el señor Maturana, que somos seres emocionales que razonan, y ese es nuestro cerebro. Ahora, el problema es que eso lo dice el señor Maturana perdido entre un montón de pensamientos difíciles y de palabras difíciles. ¿Ya? Pero en educación hay que hacerlo fácil. Y lo fácil es, oye, vamos al bosque, ¿quieres? ¿Te gusta? Ya, vamos a aprender en el bosque. El bosque nos va a enseñar. La naturaleza va a ser nuestra maestra. Yo te voy a ayudar, yo voy a facilitar el proceso. Te voy a poner algunas condiciones, te voy a apuntar un poco a qué es lo que puedes explorar y descubrir. Pero tú lo tienes que descubrir. Muy bonito, muy lindo. Y bueno, si uno quisiera visitar el Parque Catalapi, al ser un área de protección privada, ¿puede ir cualquier visitante o primero tiene que reservar? ¿Cómo lo hace? Tienen que reservar y con dolor del alma hay que cobrarles. Sí, pero está bien. Porque la conservación es cara. O sea, tener todo este sistema de senderos, de puentecitos, de programas educativos requiere recursos humanos que hay que pagar. Y es caro conservar. Y eso es uno de los cambios de paradigma, que la sociedad, las personas tienen que darse cuenta que conservar es caro. Y el Estado chileno, con los parques nacionales, hace un buen esfuerzo de conservar, pero falta plata, falta... Chile es uno de los países que menos plata gasta en conservación de la naturaleza. Claro, y eso nos beneficiaría a todos, a la economía, a las personas, a todos, si gastáramos más dinero en conservación. Pero es también a largo plazo, no se ve inmediatamente, me imagino, los frutos. Claro, es más fácil construir un puente, sacarle foto y ya, claro. Está listo mi puente. Pero en educación, ya, está lista mi persona, es lento, tiene que haber todo un proceso detrás. Y tampoco le puedes sacar una foto a los valores de la persona y decir, está listo, ya. Ahora, además de que no va a estar listo nunca, porque siempre hay que estar reforzando esos valores y esas... Mira, y uno de los científicos que leí también dice, después de todos estos informes científicos, dice, al principio yo creía que los problemas importantes eran de biodiversidad, de contaminación, y que con buena tecnología los íbamos a resolver. En 30 años iba a estar todo resuelto. Y este científico después dice, pero me he dado cuenta que los problemas son de ambición, de avaricia, de egoísmo, y los científicos no sabemos cómo resolver eso. Muy cierto. Claro. Entonces, los científicos nos llenan de datos y nos apuntan hacia cómo creen ellos que se puede resolver, pero el trabajo de educar lo tienen que hacer los educadores. Y deberían de empezar en la universidad con formación inicial docente en estos temas. Para pedagogía, ¿no? Claro. Pedagogía, sí. Todas las pedagogías. Bueno, en realidad todas las carreras deberían de, así más. Como dices tú, que nunca me enseñaron nada de economía. A mí tampoco nunca me enseñaron nada de economía. ¿Ya? Pero siendo profesora de ciencias, ya me apuntaron a la parte científica, que tampoco me lo relacionaron nunca con la cultura. Claro, también. Sí, pues ahora me empecé a través del campus Villarrica de la UC, empecé a descubrir que existe la noción de biocultura, de que ambas cosas están relacionadas. Y dije, wow, lo estoy descubriendo recién ahora. Sí.
Sí, como la transdisciplina le dicen, ¿no? Mezclar disciplinas. Sí. Oye, a mí en un ratito más me van a venir a buscar. Sí, y de hecho estábamos llegando ya al final, nos parece. No sé si querías agregar algo más, Anita. Y invitar a todo el mundo a visitar la naturaleza. Dejen de ir al mall el fin de semana, que es puro gastar plata y a comprarle ceras que después no la usan. O que hacen basura, ropa de mala clase que termina en el cachureo ligerito. La pasa de moda y ya no sirve. O juguetes de plástico de mala clase. Lleven a los niños a la naturaleza, a jugar en la naturaleza. Uno va al mall, compra algo y cree que se llena y se siente vacío. Y va a la naturaleza y vuelve lleno. Es muy diferente. Eso, así que eso, volvámonos más verdes todavía. Vamos a más naturaleza, más visita, menos mall, hacer una comidita vegetariana en la naturaleza, rico, y ya, con los niños, con los abuelitos, con todo el mundo. Bien, gracias Anita. Queremos visitar el Parque Catalapi también. Tienen que, ya, casi lo que les recomiendo es que se inscriban en alguno de los talleres, porque son casi como retiros espirituales, pero entretenidos y prácticos en la naturaleza. Y duran como 3 días. 3 días. Con ¿cómo se dice? Alojamiento, con interno, comida. Interno, y ojalá sin teléfono. Ah, sí. Se los quitan. A los niños se los quitamos. Qué buena. Sí. Es que hay que hacerlo. Sí. Es que las pantallas son muy poderosas ya. Son un imán. Son un imán. Y hay una razón evolutiva de por qué. Es lo primero, es el órgano de los sentidos que primero y más se desarrolla. Entonces... Ya. Nos queremos inscribir, pero no sé cuándo. Ahí vamos a ver. Desgraciadamente hay poca plata para becas. Sí. Pero son súper baratos comparado con cualquier otra actividad. Y me imagino que vale la pena totalmente. Sí, vale la pena. Bien. Yo también estoy convencida que vale la pena. Y de hecho se inscribe gente de todo Chile ya. Y de todo tipo de profesionales, no profesionales, de todo tipo de personas, ¿no? Sí, estudiantes. Estudiantes universitarios, por ejemplo, catetean a sus coordinadores académicos para que les den becas, para que les paguen. Y algunos lo consiguen, pues, y otros juntan su platita y van. Bien. Vamos. Vamos. Y invitamos a todos también. Vamos, que se puede. Gracias, Anita. Gracias a ustedes, chicos. Bien. Por ser tan verdes. Tratamos.